lo legal para que vayan a unas escuelas de falangistas, los saquen de la cárcel, se los lleven y a los 10-15 kilómetros a la salida de la ciudad pues sean ejecutados y se dejen tirados. Lo triste y lamentable es que 80 años después sigan estando tirados donde están. Eso dice un poco de una democracia de 40 años, ¿no? Lo que tenemos en la siguiente, en el recuadro, algo aquí, pero es aquí, es entregado a la fuerza de Falange española en virtud de orden verbal dada por el comandante militar. Esto es el expediente penitenciario de un preso. En ese expediente anota el funcionario que ha sido entregado a la fuerza de Falange, porque el comandante, la autoridad militar, le ha dicho verbalmente que se lo entregue. Esa es la legalidad que hay en la retaguardia franquista. Y bueno, hay otros que tienen, podríamos decir, la suerte de que van a ser juzgados, pero claro, juzgados en un consejo de guerra, y esos consejos de guerra no tienen ninguna de las legalidades de lo que es un Estado de Derecho, porque ese consejo de guerra pues se hacía de un día para otro y el abogado defensor pues era un soldado que no conocía a los acusados ni le daba tiempo a pedir ni pruebas, ni testigos, ni nada de nada. Bueno, pues aquí vemos una petición de indulto de que, bueno, cómo se movilizan las familias para intentar paliar o intentar evitar pues, que haya esa pena de muerte. Vamos avanzando poquito a poco. Prisioneros de guerra, a medida que va avanzando la guerra y el ejército franquista va conquistando territorios, pues va apresando soldados, multitud de soldados que van a campos de concentración. Y se hace una clasificación, reeducación y reutilización. Primero se los clasifica y tienen tres categorías. Unos, los que no tenían ningún tipo de antecedente político desfavorable, o sea, no habían sido militantes de organizaciones ni políticas ni sindicales, bueno, pues pueden ser reutilizados para el ejército de Franco. Entonces, tras unos meses, bueno, pues les cambian de uniforme y van al frente con el ejército de Franco. Hay otros, los que tenían militancias políticas o sindicales, izquierdas, pues van a ser castigados y van a ir a batallones de trabajadores. Esos batallones de trabajadores les va a tocar, pues, a decir, bailar con la más fea, para entendernos. Pues tienen que ir, por ejemplo, de vanguardia, ir limpiando zonas de minas, por ejemplo, o donde ha habido bombardeo, pues sacar a los heridos, sacar a los muertos, o vigilar que no haya bombas que se hayan quedado sin estallar, o hacer fortificaciones, o hacer caminos. O sea, trabajar para el ejército, lógicamente, sublevado. Y otros a los que son acusados de alguna responsabilidad, por ejemplo, de haber organizado una huelga o alguna actividad que consideren los sublevados que debe ser castigada penalmente, bueno, pues van a las cárceles y van a ser procesados penalmente. Vamos a ver bueno, tenemos aquí, precisamente de Santoña, comisión clasificatoria de prisioneros presentados y demás. A medida que va avanzando en el frente norte, o van eliminando ese frente norte en la primavera, en el verano de 1937, bueno, pues va engrosando las filas. Todos los soldados que no han podido huir, pues son apresados y son clasificados en la medida que estábamos diciendo en la parte anterior. Y se les hacen unas fichas. Y claro, se les pide cómo saben las militancias anteriores, pues llamando a los pueblos de los que proceden todas estas personas. Entonces preguntan al alcalde, a la Guardia Civil y al cura párroco, que pasa a ser uno de los protagonistas fundamentales de la represión. Protagonistas fundamentales, porque el informe del cura es determinante para la depuración de los maestros, para algunos expedientes de responsabilidades civiles y también para expedientes de este tipo para clasificar a los soldados. Son prisioneros de guerra, bueno, pues van a una inspección nacional de campos de concentración, que es la que va distribuyendo, o bien a campos de concentración, o bien les reutiliza para el ejército de Franco, o bien les manda a los batallones de trabajadores, o bien directamente pues les manda a las prisiones militares. Vemos ahí el mapa que había a la altura de 1938, tenemos que solo hay en la zona oeste, porque todavía en 1938 queda esta zona como zona republicana, todavía no había ahí campos de concentración. Y este es el mapa final. Tenemos absolutamente en todo el territorio, aunque predominan los que se habían iniciado, los que había desde el año 36, fundamentalmente en la zona centro y la zona oeste. Claro, en Madrid, donde se habían concentrado en torno a 200.000, 300.000 soldados, pues esos 300.000 soldados pasan a ser presos, pasan a estar en campos de concentración. Entonces, el hacinamiento en las cárceles pues nos podemos imaginar.
Y bueno, pues campos de concentración, voy a ir poniendo algunas fotos para ilustrar. Aquí cerquita, en La Coruña, pues el aeropuerto de Santiago se llama Lavacolla, pues era ahí donde estaba el campo de concentración. Y bueno, esto ahora pues nos da un poco, nos chirría, pero nos podemos imaginar cómo chirriaría a los presos. En todas las cárceles había este cuadro. Y además diciendo lo que dice: no se encontrará régimen tan justo, católico y humano como el establecido por nuestro movimiento para nuestros reclusos. O sea, porque era entrar en las prisiones y bueno, pues tener unas condiciones absolutamente lamentables de falta de higiene, de falta de salubridad, de falta de alimentación y de adoctrinamiento, como veremos también después. Bueno, y a partir de ahí se procede a explotar. Tenemos una gran masa de presos y vamos a explotarlos. Y desde el inicio, desde el mismo 19 de julio, ya hay presos que van a ser utilizados, van a ser aprovechados para trabajar en la calle. Como lo que se inicia es una guerra y está habiendo cada vez más muchos muertos, pues lo primero son presos que se utilizan para trabajar en los cementerios, para ampliar los cementerios, para enterrar a los muertos que vienen del frente. Y presos gubernativos o penados, la diferencia es que los presos gubernativos era cualquier persona que por su militancia sindical o política era encarcelada y estaba a disposición del gobernador civil o militar. No sufría ningún procedimiento militar, no era encausada, no era acusada, no iba a ser condenada en ningún consejo de guerra, pero podía estar absolutamente toda la guerra hasta que el delegado gubernativo, militar o político se acuerda de él y dice, bueno, que ya se puede ir para casa. Presos gubernativos. En algunas prisiones había tantos gubernativos como condenados, como procesados militares. Solo en Segovia, esto es un dato interesante. Si solo en Segovia, que es una provincia muy chiquita, en 2 años son 1.350.000 pesetas lo que ha ganado el Estado, podríamos decir, lo que se ha ahorrado con el trabajo de los presos, nos podemos imaginar multiplicando eso por 50 provincias. ¿Cómo se va regulando este trabajo? Porque claro, el Estado franquista dice: cada vez tengo más miles de presos, pues vamos a aprovecharlos. Y bueno, pues lo regula de una manera pues muy curiosa, porque la retórica del franquismo pues también es interesante. Habla del derecho al trabajo. Una dictadura militar de aquella manera, pues habla del derecho al trabajo. Y habla de que ese derecho lo pueden tener hasta los presos. Esos presos malos, malísimos, que se han opuesto al golpe de Estado, porque esa es otra de las cosas. Resulta que todos los que se oponen al golpe son los rebeldes. Son rebeldes porque no han aceptado el golpe de Estado de los que tenían que salvar a la patria. Bueno, pues a esos malos españoles se les permite que trabajen. Se les permite y además se les anima, porque además no van a ser un peso muerto para el Estado, pues van a trabajar para ganarse la manutención. Esa es la explicación. Y bueno, pues a partir de ahí se crea el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, Nuestra Señora de la Merced. Se me ha olvidado ponerlo porque es muy largo. Nuestra Señora de la Redención. Redención es un componente cristiano, claramente, ¿no? Redimir. Los malos españoles han pecado, se han comportado mal. Por tanto, ahora tienen que redimir esa culpa y tienen que pagar por esa condena. Y entonces pues van a rehabilitarse en las cárceles. Y bueno, por un lado tenemos los presos condenados por consejos de guerra, que van a trabajar en esas distintas características, las distintas ubicaciones que vamos a ver tanto en las cárceles como en destacamentos, batallones, etcétera, que tenemos por aquí. Voy un poco acelerado porque a lo mejor me estoy pasando un poquito. Esto es importante porque este es el salario. Cobrarán, en concepto de jornales, 2 pesetas al día, que no está nada mal, ¿no? 2 pesetas al día. Cobraban el salario de los jornaleros de la siega en el año 36, en la primaria 36, estaba en torno a 5 o 6 pesetas diarias. Entonces ya nos podemos imaginar que esto es un jornal muy pequeño. Bueno, pues ese jornal quitan 1,50 para la manutención del interesado. Por tanto, le dan solo 50 céntimos restantes a terminar la semana. Esa es una de las explotaciones. Entonces, el Estado directamente se va a hacer rico o a hacer su negocio con este trabajo. Pero es que luego se van a beneficiar también las empresas privadas, porque van a pedir al Estado presos que evidentemente no le van a hacer huelgas, no le van a hacer ningún tipo de reivindicación y que bueno, pues van a estar en un trabajo forzado. Los que investigan esto más exhaustivamente no hablan de un trabajo esclavo, hablan de un trabajo forzado, pero bueno, en cualquier caso no son condiciones de un trabajo libre.
¿Y cómo vende en la dictadura esta historia del trabajo? Bueno, pues lo vende poniendo estos dibujitos y dice, cada año hay más presos que redimen condena. Redimen condena quiere decir que a medida que van trabajando, además de darles ese pequeñito sueldo, que es una nimiedad, que además, otra cosa, resulta que les daban el dinero a las familias, pero esas familias, las que vivían en las zonas rurales, el que lo administraba era el secretario del ayuntamiento. Entonces hay testimonios de muchas familias a los cuales no les llegaba ese dinero porque el secretario del ayuntamiento se quedaba y decía que, bueno, pues que había que aportar a las suscripciones patrióticas del plato único, del auxilio social, etcétera, etcétera. Total, que no les llegaba. Bueno, pues esos reclusos que redimen, eso decía, además del dinero, les quitaban un día de condena cada día trabajado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues era un modo de animar. Claro, animar. Las condenas son casi todas a muerte o a 30 años. Una condena absolutamente injusta, desproporcionada por una militancia, bueno, pues ya es algo, podríamos decir, positivo, que menos que les vayan quitando días de condena por el trabajo. Pero también recoge el régimen, la dictadura, dice, bueno, es que además el dinero que estamos empleando en alimentar a los presos. Esto es el modo de representar. Estos son los libros que hacía la Dirección General de Prisiones, el Patronato de Redención de Penas. Es espectacular esto de consultar. Y bueno, pues los distintos lugares donde podían redimir condena y recibir algún salario mínimo. Bueno, pues los talleres de costura. Talleres de costura había en las prisiones de mujeres. En Saturarán, en Amorebieta, en Málaga, en Segovia, en distintos sitios. Talleres de costura que normalmente eran para uniformes del ejército, por ejemplo, para uniformes de Renfe. También del fuerte de San Cristóbal, que comentábamos antes, es importante ese lugar porque además de estar en lo alto de un monte y ser una fortaleza del siglo XVIII con una humedad tremenda, y los testimonios, pues la verdad que son aterradores de cómo lo pasaban allí los presos, bueno, pues salían allí a trabajar. Esto es una foto en plena niebla, que están ahí trabajando en el momento del almuerzo. De batallones de trabajadores, vamos viendo distintos protagonistas, colonias penitenciarias, destacamentos penales, son distintos modos de encuadrar a los presos. Pero también los presos trabajaban en redención, casualmente el mismo título del Patronato de Redención, para que quedara bien claro, porque quedara bien impregnado en la mente, en la conciencia de los presos. Este semanario era semanario, en teoría, de los presos. Bueno, en teoría y en la práctica, porque eran los presos los protagonistas, los que mandaban sus colaboraciones, ya fueran de dibujos, colaboraciones literarias, cuentos, poesías o información, no podemos imaginar, es una dictadura, que está todo controlado, pero uno de los aspectos que más valoraba la dictadura era precisamente el arrepentimiento, que los presos, algunos presos, pues hicieran, podríamos decir, su confesión general, que se habían equivocado, que se habían confundido, pero que habían visto en la cárcel, habían visto la luz, y bueno, pues eso era otro de los aspectos importantes. Este es el destacamento penal más conocido, el de Cuelgamuros, que además ahora está de rabiosa actualidad, a ver si ya nos lo sacan de allí. Y bueno, pues el documento este es muy interesante porque es de cuando se van Sánchez de Albornoz, Nicolás Sánchez de Albornoz y Manuel Lamana, cuando se fugan, que luego pues hay una novela, hay una película, y bueno, además el protagonista pues es todo un personaje, porque es un profesor de historia muy acreditado, y que además lo más interesante, pues a mí me encanta cuando sale en televisión, porque dice las cosas sin pelos en la lengua, y lo dice tan claro, lo que es el franquismo, porque parece que aquí todavía, 40 años después, pues que el franquismo en España, el régimen anterior que decían cuando la transición y demás, bueno, pues que fue una dictadura claramente, y eso pues hay que seguirlo diciendo. Bueno, algunas obras de las que hicieron los presos, hacían obra pública, especialmente hacían obra pública en la cual los presos libres, si solo la trabajaran presos libres, pues los costes subirían de una manera notable. Entonces aprovechan el trabajo de los presos para que no se les vaya, podríamos decir, el presupuesto de las manos. Son obras públicas, o también cuarteles de la Guardia Civil, prisiones, canales de regadío. El más famoso, el más conocido es el canal del Bajo Guadalquivir, porque trabajaron allí miles de presos y además han hecho un trabajo estupendo, fenomenal, de Cecilio, Gordillo y compañía, pero también hubo otros canales de riego por toda España, y aquí este es de Zamora.
Había también colonias agrícolas, donde trabajaban los presos, y también incluso en yacimientos arqueológicos. En yacimientos arqueológicos donde hay ¿cómo se llama de historia antigua tan importante, de la posguerra? Pues también se benefició del trabajo de los presos. No me acuerdo, es uno muy conocido, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues por todas partes trabajan en todo tipo de actividades, y en esas actividades se lucra o se beneficia tanto el Estado como la empresa privada. Porque además la empresa privada, gracias a trabajar con presos, no solo el dinero que se ahorra, sino al trabajar en colaboración con el Estado, luego recibe adjudicaciones interesantes. Por ejemplo, constructoras que trabajaron en Cuelgamuros, luego recibieron más ayudas y más contraprestación. Por ejemplo, un barrio de la zona de Plaza Castilla, de la estación de Chamartín, lo comentaron el otro día, y es pues muy interesante cómo se lucran directamente con la protección de los presos, más luego con otras adjudicaciones. Todo esto, además del adoctrinamiento político, esa obligatoriedad de entonar los himnos nacionales, ya fuera el Oriamendi de los carlistas, el Cara del Sol o el himno nacional con la letra de José María Pemán, o los saludos del fascismo, o ese adoctrinamiento también religioso. Hasta los años 60 las misas eran obligatorias para los presos. Podemos imaginar lo tremendo que era. Y bueno, voy ya terminando con la libertad, porque la libertad es la salida, digamos, la huida, la liberación, pero no era de liberación, porque iban con libertad condicional. Esa libertad condicional estaba, como su nombre indica, estaba condicionada en una España todavía rural. Más del 50% todavía de España en los años 40 vivía en las zonas rurales. En esas zonas rurales los presos estaban controlados, vigilados por los vecinos que no eran de su ideología, por la Guardia Civil, por el párroco, por los de Falange. Entonces vivían en una situación de amedrentamiento y de una situación bastante triste. Bueno, pues esa libertad, además de la condición que veíamos, como se estaba explicando, hay a muchos que son liberados, pero con la obligatoriedad de vivir en un sitio donde dice la institución. Y ese sitio puede ser a 150 kilómetros del pueblo de donde uno procede, con lo que conlleva de tener que buscar trabajo, alimento, acogida, etcétera, etcétera. Hay algunos que son liberados para trabajar en sitios concretos, como por ejemplo estos que son, como eran resineros de una zona de unos pueblos de Segovia con mucho pino, bueno, pues son trasladados a un pueblo de Soria a las órdenes de la Unión Resinera, de una compañía resinera que se beneficia de estos profesionales y que tienen que trabajar pues en las condiciones que les imponga la Comisión Resinera. Entonces, domicilio obligado, ya lo he dicho. Obligación de incorporación a filas. Esto es lógicamente durante la guerra, y pues muchos presos de zonas que se han sublevado al inicio, a medida que son liberados, se les obliga a enrolarse en el ejército de Franco. Y ya sí que me despido con la última, porque es tremendamente significativa también. Este es el certificado que daban a todos los presos, que además les daban la charla. Había que pasar por la dirección, y el director pues le daba la charla paternalista de pórtese usted bien, ya sabe que usted lo que ha pasado por esas ideologías o esas actividades. Y bueno, pues es en esta ficha que tendría que rellenar los distintos papeles, pues lo que pone ahí, o se distingue: Junta de Disciplina de esta prisión, así como las autoridades superiores y las de la provincia en la que va a residir, se interesa vivamente por su suerte. Podrá contar con la ayuda y consejo de dichas autoridades y de esta Junta, y en esta prisión hallará siempre un lugar de retiro y protección en caso de desgracia. Tremendo. Así que yo creo que, bueno, ahora pues aquí pues nos podemos imaginar a lo largo de toda la dictadura cómo era esta situación. Bueno, pues ya sin más, pues cedo la palabra a Verónica. Muchas gracias por escucharme. Es este, ¿no?
tardes a todas y a todos. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer al Círculo de Cultura de Podemos Cantabria que nos haya invitado, a todos ustedes por estar con nosotros y con nosotras, y sobre todo por organizar actos como este, ¿no? Actos que nos dan la oportunidad a los historiadores y las historiadoras de poder divulgar y socializar la memoria, algo que muchas veces en el ámbito académico no podemos hacer, ¿no? Son espacios como estos los que nos permiten también expresarnos de una manera distinta o trabajar, ¿no?, juntos en un camino que desde luego no puede ir por separado. La sociedad y los especialistas pues tenemos que caminar juntos, no tiene ningún sentido. Así que actos como este son los que lo hacen posible, y la verdad que yo agradezco siempre mucho poder combinar actividades de otro tipo con actividades como la que nos reúne a todos y a todas esta tarde. Bueno, yo creo que era importante que Santi hablase primero, porque de alguna manera la contextualización que nos se ha hecho nos ayuda mucho a poder entender lo que yo os voy a explicar. Yo soy historiadora cultural, vengo de la historia social, entonces, bueno, trabajo fundamentalmente, como ha dicho Elsa, con documentos personales, con testimonios personales. Sabéis que durante mucho tiempo la historia con mayúsculas se ha construido sobre todo a partir de documentación, digamos, oficial, ¿no? Documentación administrativa, conservada en los grandes archivos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando se empezó a complementar esta documentación con la documentación personal, pues hubo mucho debate entre los historiadores y las historiadoras, sobre todo porque se empezó a cuestionar la veracidad de la documentación y del testimonio personal, ¿no? Es decir, aquello que no está en un sitio con un sello parece que miente más que lo que lleva el sello, que seguramente, ¿no?, como fruto de la propaganda de momento, pues tiene una mentira mucho mayor. Entonces, bueno, después de muchos tiras y aflojas, yo creo que hemos conseguido, ¿no?, con el paso de los años, que la historiografía española beba de los testimonios personales que complementen la documentación oficial, y gracias a ello pues, se han podido hacer trabajos como el que yo hago, ¿no? Trabajos que se basan en la experiencia de vida de las personas corrientes, trabajos que arrancan, digamos, de ese registro vital que se deja en un determinado momento en el cual se está pasando, ¿no?, por una circunstancia compleja, difícil, y que de alguna forma nos permiten construir una historia más íntima, ¿no? Una historia desde abajo, una historia más privada, pero que es realmente la historia que nos puede ayudar a comprender en su complejidad una dictadura como fue la dictadura franquista y muchos otros procesos también históricos de este país y de buena parte del mundo. En ese sentido, la mayor parte de mis trabajos parten de una idea que voy a intentar explicar de una forma muy sencillita, que enraiza con esta imagen que les estoy proyectando aquí. Esto que ven aquí es un panóptico, es una construcción arquitectónica que idea un jurista inglés a finales del siglo XIX, Jeremy Bentham, y que el principal investigador de la prisión, que es Michel Foucault, publica, ¿no?, una obra magna para todos los que nos dedicamos al estudio del universo penitenciario, que es Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión. Bien, pues en ese libro Michel Foucault dice que el panóptico de Bentham es una máquina perfecta de vigilancia, ¿no?, y el franquismo va a hacer uso de esa máquina perfecta de vigilancia, es decir, se sitúe donde se sitúe cualquiera de las personas que habitan la cárcel, forzosamente o no, es decir, por un lado los vigilantes y por otro lado los prisioneros y prisioneras, todos continuamente se vigilan unos a otros, ¿no? Y si llevamos todo eso a un terreno como es el del testimonio personal, el de la escritura, nos encontramos, dice Foucault, con que la prisión se convierte no solo en un panóptico arquitectónico, sino en un panóptico gráfico, en un panóptico de escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura, escribir, va a ser una actividad necesaria para todos los que están ahí dentro. Es decir, la escritura se va a convertir en el elemento principal de la vida de los vigilantes y de la vida de los prisioneros y de las prisioneras. Eso quiere decir que van a utilizarla con fines muy diversos, pero que va a estar presente continuamente en su diario existir. Los vigilantes, obviamente, van a hacer uso de esa escritura con el fin de controlar, de someter, de adoctrinar, de gestionar, de administrar, ¿no?, lo que es el centro penitenciario y la vida de los reclusos y las reclusas, y por otro lado, los presos y las presas van a hacer uso de la escritura con un fin de lucha, ¿no?, con un fin de resistencia, con un fin de salvaguarda de la identidad, con un fin
de elaborar una memoria que va a ser, como decía Gabriel Celaya, ¿no?, un arma cargada de futuro, es decir, una memoria que en el presente seguramente no tiene una gran significación, pero que en el futuro va a poder construir otra historia, ¿no?, que es la que estamos escribiendo nosotros hoy. Foucault insiste también en una idea que para nosotros, Santi en sus trabajos también la utiliza muchas veces, y yo creo que es muy importante tenerla en cuenta. Es que, claro, la prisión no solo sirvió para vigilar y castigar, la prisión sirvió también para transformar, ¿no? Dice Foucault, la cárcel como piedra angular del sistema represivo, sea del franquista o sea de cualquier otro, va a transformarse o a convertirse en una industria de transformación de existencias, ¿no? Es decir, la finalidad es de alguna forma desposeer al individuo de todo aquello que tiene para que de esa forma también se elimine de su mente todo aquello que piensa, ¿no? Entonces la escritura va a cobrar ese significado de arma de lucha en el sentido de salvaguarda de lo que uno es, ¿no?, de recuerdo de lo que uno es y de lo que uno piensa. De ahí la importancia que tiene en ese día a día dentro de las prisiones. Dentro de ese panóptico gráfico lo que nos encontramos es un ir y venir continuo entonces de documentos, ¿no?, de documentos de todos los tipos que van a cumplir funciones muy diversas y a los cuales me gustaría poder aproximarnos en estos minutos que tengo por delante para poder comprender cómo todos ellos nos dan una visión de la prisión y de la experiencia carcelaria, pero que es una visión distinta, ¿no? Son muchas visiones plurales, yo digo que son como pequeñas teselas de un mosaico que solo juntas cobran sentido, ¿no? Solo juntas podemos entender realmente lo que llegó a equipararse la vida y la escritura en el ámbito carcelario, es decir, el preso y la presa escribía en cuanto vivía y vivía en cuanto escribía, ¿no? Y eso manifiesta muy bien en toda esa producción escrita carcelaria, en ese universo gráfico que es la prisión. Una de las prácticas de escritura que menos hemos conservado, pero que debió ser, desde luego, la más habitual, por estar más a mano, fueron los grafitis y las inscripciones que los presos y las presas realizaron en las paredes, ¿no?, en los muros de sus barracones, de sus celdas, de sus galerías, etc. Hablaba antes Santi, de verdad que no habíamos hablado antes nosotros, es casualidad, del campo de concentración de Lavacolla en Santiago de Compostela. Este es un grafiti que apareció en uno de los barracones del campo, hoy ya no existe, pero en su momento sí que se pudo fotografiar, y que revela cómo de una manera quizás algo más rudimentaria pues se dejó también registro, ¿no?, de la experiencia a través de las paredes. Muchas veces se trataba de marcas calendarias, ¿no?, para contar el tiempo que pasaba, de nombres, de apellidos, de fechas, de insultos, de consignas, de gritos de lucha, pero otras muchas veces son registros más amplios, ¿no?, son reflexiones, son esbozos de poemas, como este que tenemos aquí, es decir, son textos muy diversos que además tienen la particularidad de que, dependiendo de la prisión, incluso pueden llegar a establecer una especie de diálogo mural e intergeneracional. Por ejemplo, aquí tenéis dos grafitis de épocas muy distintas de la cárcel de Carabanchel. La cárcel de Carabanchel, que es la más larga en la trayectoria de funcionamiento en el franquismo, si no recuerdo mal, empieza en el 44 y termina en el 98 y se destruye en el 2008, ¿no? Pues antes de esa destrucción, un equipo del CSIC pudo entrar a Carabanchel a documentar, ¿no?, todas las inscripciones y grafitis, y se daban fenómenos como este que tenemos aquí, ¿no?, grafitis de los años 70 que se han conservado, conviviendo con grafitis mucho posteriores ya del nuevo milenio, y grafitis como el de abajo de los años 40, es una pequeña cita en grafito hecha a lápiz después de varias capas que recrea un verso del conocido poema de Rafael Alberti Funerales, ¿no?, de Marinero en Tierra, la obra con la que ganó en 1925 el Premio Nacional de Poesía, y que un preso pues debía saber de memoria y apuntó, ¿no?, en la pared como reivindicación de esa libertad que el poema pues representa, ¿no? Quien se lo sepa pues lo puede recordar perfectamente ahora. En todo caso, se trata, como digo, de documentos muy efímeros, de documentos a los que hoy ya es difícil acceder y tenemos poco registro, pero obviamente fueron los más habituales dentro de la vida escrituraria que tuvo lugar en las prisiones y en otros lugares de represión y de cautiverio, como fueron los campos o fueron, por supuesto, los batallones de trabajo, ¿no? Precisamente este documento procede de uno de esos batallones, de uno de esos campos, primero campo y después ese destacamento convertido en batallón, que es igualmente el de Santiago de Compostela, ¿no?, el campo de Lavacolla.
Y los diarios y las memorias, como esta, pues son otro de los documentos principales que configuraron la vida de los prisioneros y de las prisioneras. Muchas veces nos encontramos con diarios escritos in situ, este sería un caso, es decir, el preso o la presa o el prisionero está redactando cada día ese registro de su cautiverio, y a veces son escritos que se redactan con posterioridad, ¿no? Muchas veces al obtener la libertad es algo bastante habitual, justo cuando se obtiene la libertad se empieza a redactar una memoria de lo acontecido, muchas veces a partir de notas que se toman antes, y en otras ocasiones después de bastante tiempo. De hecho, hay presos y presas que necesitan mucho tiempo, que pasan muchos años para poder recordar y para poder escribir esa experiencia. Pero en uno y otro caso, lo que estos documentos nos demuestran es cómo se pudo conjugar, ¿no?, la voluntad de resistir escribiendo y, por otro lado, la de elaborar una memoria de vida para poderla transmitir a las generaciones venideras, ¿no? Aunque fuera a veces de una forma muy amplia, se han publicado libros de memorias que han tenido pues mucho impacto, mucho eco, mucha difusión, y otras veces pues solamente restringido, ¿no?, a un círculo familiar, a un círculo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Las memorias y los diarios además nos demuestran algo también importantísimo, y es que se ha tendido mucho tiempo, por efecto claro de la propaganda franquista que luego pervivió a lo largo de los años durante la democracia, se ha tendido a pensar que los presos y las presas del franquismo, cuando estuvieron encarcelados, tuvieron una especie de parálisis vital, ¿no? Es decir, su vida se cortó ahí de repente, en la entrada en la cárcel. No, bueno, en realidad el espacio carcelario fue un espacio de construcción autobiográfica, es decir, las vidas no se paralizaron. Los presos y las presas siguieron construyéndose a sí mismos y construyendo su mundo a pesar de esa privación de libertad, ¿no? Y eso lo demuestran muy bien documentos de este tipo como los que tenemos aquí. Voy a ir leyéndoos algunos pequeños testimonios para acompañar la explicación. Uno de los que a mí, bueno, más me impactaron dentro de las memorias que he podido leer son las memorias de una presa que se llama Dolores Botella Alonso, de Palma de Mallorca. Dolores Botella estuvo 10 años en prisión, fue liberada, si ahora mismo no me falla la memoria, a finales de los años 60, y no pudo adaptarse, entonces se exilió con su marido a Londres, y cuando llegó a Londres, esa primera semana en la que empezó todo, ¿no?, de nuevo a surgir, fue cuando tuvo las ganas, ¿no?, de empezar a escribir sus memorias, ¿no? Dice ella, 1971, me anima a escribir porque después de muchos años me siento realmente libre y tengo como una necesidad de desahogar mi corazón. No sé si esto llegará a ser leído por alguien, pero hace muchísimos años que deseo escribir aquello que me pasó en la cárcel, ¿no? Es decir, ha pasado el tiempo suficiente como para poder recordar. Y las memorias son impactantes por muchas cosas, pero a mí lo que más me impactó fue el final, ¿no? Cómo ella se sintió cuando salió de la cárcel, ¿no?, cuando se encontró un país como el que era España en los años 70. Dice, me di perfecta cuenta de que todo había sido inútil, que éramos ignorados por completo. Nosotros, los de dentro, creíamos que al menos los de fuera pensaban, sufrían y consideraban nuestras penalidades y privaciones. Horror, libertad divino tesoro, esa libertad tan deseada, esa euforia. Me creía que era como un capitán cuando regresa de la guerra, que todos se interesan por sus batallas y por sus peripecias, y resulta que no les interesa nada, ni siquiera quieren saber. Fue entonces cuando me sentí más sola que nunca. Es la conclusión de sus memorias una vez que ya obtiene la libertad. Las memorias y los diarios son documentos que nacen de esa voluntad, ¿no?, de resistir, de sobrevivir en prisión, pero no todas las prácticas de escritura que tuvieron lugar dentro de ese panóptico gráfico que fue la prisión franquista fueron prácticas voluntarias. Muchas veces nos vamos a encontrar con testimonios personales que son fruto de prácticas impuestas, de prácticas forzadas, y esto que tenéis aquí es un claro ejemplo de ello, ¿no? Se trata de lo que llamamos una memoria impuesta, es decir, el régimen. Esto fue una práctica muy habitual, menos en prisiones, pero más habitual en los campos y en los batallones. El régimen exigía al prisionero escribir sobre su propia vida de prisionero con el fin de clasificarle, ¿no? Dentro de la orden general de clasificación que también ha citado Santiago, lo que el preso escribía sobre sí mismo servía para decir si era afecto, si era desafecto, con cuánta gravedad, con cuánta levedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el escribirse a uno mismo como obligación conllevaba, ¿no?, el castigo, y en el fondo era una manera también de
bueno, concienciarse de que se había hecho algo por lo cual se debía pagar, y al escribirlo, pues uno, ¿no?, admitía que eso es lo que había ocurrido. No hace falta ni que la leamos, ya solo con ver el retrato de Franco ahí arriba, el sello, ¿no?, del Batallón de Trabajadores y el título Mi vida de prisionero, pues ya vemos que es una práctica que obviamente no sale del corazón, ¿no?, de un preso, de una presa, sino que es una práctica impuesta. Como también fueron impuestas otras prácticas que no escribieron los presos y las presas, pero que determinaron enormemente su trayectoria carcelaria, ¿no?, y en muchos casos también su trayectoria vital. Por ejemplo, los avales, los expedientes carcelarios están llenos, ¿no?, de avales o certificados de buena conducta. Eran 4 de presentación obligatoria: el de la Guardia Civil, el de la Comandancia Militar, en este caso, el de Falange, el del Ayuntamiento y el del párroco, del lugar de origen o de residencia del preso o de la presa, y luego se podían añadir otros que se considerasen convenientes o oportunos, pues el del lugar de trabajo, si había algún familiar que estaba en alguna orden religiosa, si había algún personaje en el pueblo, en la ciudad importante que pudiera, ¿no?, en algunos casos romper una lanza a favor, o en otros todo lo contrario, pues también se podía adjuntar esa documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y junto a los avales, los presos y las presas tampoco pudieron de ningún momento evitar que llegasen a manos de las autoridades denuncias muchas veces anónimas, otras no, muchas veces individuales, otras colectivas, como esta que hay aquí, que de alguna forma pues incentivaron la persecución o el castigo más que otra cosa, ¿no? Y que además, frente a lo que decían, que se daba por hecho que era verdad, fuese quien la emitía, pues los presos y las presas no tenían derecho ninguna defensa, como ocurría, ¿no?, en la mayor parte de los sumarios, o se puede ver en la mayor parte de los sumarios. Son muchas las cartas de los presos y de las presas que hablan, ¿no?, de los avales y de las denuncias, y que intentan transmitir a la familia la importancia que tiene conseguir, ¿no?, este tipo de documentación para poder salvar la vida y para de alguna forma o reducir condena en algunos casos, o sencillamente, ¿no?, obtener la libertad si se demuestra suficientemente que lo que se dice no es cierto. Por tanto, la importancia de estos documentos que escriben otras personas en la vida cotidiana del preso va a ser fundamental. Como también va a ser fundamental para la mayor parte de la población penal, porque en este país la población penal de la dictadura fue una población penal política en su gran mayoría, es decir, el número de presos y presas políticos en relación al de presos y presas comunes está completamente descompensado, y eso hace que las cárceles se convirtiesen en muchos momentos en verdaderas ciudades clandestinas, ¿no?, ciudades donde los presos y las presas siguieron desde dentro luchando por sus ideas y plantando cara al franquismo, ¿no?, aunque fuera todavía en una situación de privación de libertad como la que se encontraban. Eso generó también en las prisiones mucha documentación de carácter político, de carácter militante, y a mí siempre me ha llamado especialmente la atención la producción tan intensiva que hubo de periódicos manuscritos clandestinos, ¿no? Aquí tenéis algunas de las cabeceras elaboradas por las presas comunistas de la cárcel de Ventas. Se trata de periódicos que tenían sobre todo 4 finalidades. La primera, formar militantes dentro de la cárcel. La segunda, organizarse políticamente, es decir, bueno, pues de alguna manera, ¿no?, seguir esa lucha desde el interior. En tercer lugar, intentar, bueno, pues enterarse de lo que ocurría en el exterior, ¿no?, plasmando en los periódicos noticias que les llegaban desde fuera, y al contrario, denunciar al exterior lo que estaban viviendo dentro. ¿Por qué? Porque, lo ha dicho también Santiago en su charla, lo único que se permitía leer en prisión era esto. Es decir, Redención era el único periódico con entrada permitida en la prisión, por lo tanto la visión edulcorada que daba tanto dentro como fuera de lo que ocurría en relación al régimen penitenciario franquista, pues era completamente desajustada con la realidad. Por lo tanto, este tipo de materiales va a permitir contrarrestar esa propaganda, ¿no?, esa visión edulcorada de Redención, y de alguna manera se van a convertir estos periódicos después en gritos de denuncia que muchas de las organizaciones políticas van a saber utilizar muy bien en el momento preciso, ¿no?, para poder recabar todo ese número de combatientes que igual no tienen registrados, pero que a través de estos periódicos pues pueden de alguna forma recabar, ¿no?, ponerse en contacto con, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más sorprendente de este material es cómo se confeccionaba y cómo se difundía, ¿no? Fundamentalmente se confeccionaba con grupos de trabajo que se organizaban muy bien, siempre trabajaban de noche, es decir, prácticamente sin luz después del toque de queda,
y lo que hacían era dividirse el trabajo de la siguiente manera. Había un grupo que buscaba las noticias de formas muy diversas, con correspondencia que entraba de otras prisiones de forma clandestina, con prensa clandestina, con radios clandestinas, que también las hubo en las prisiones, no en todas, pero en algunas hubo aparatos de radio clandestinos. Luego otro grupito era el que redactaba las noticias y solo una persona, únicamente una, era la que realizaba una copia, 2 copias, máximo 5, es lo que yo he llegado a documentar, manuscrita, con una letra completamente impersonal para que los peritajes caligráficos, si se descubría el periódico, pues evitaran que se le identificase a la persona que autógrafamente, ¿no?, había realizado el producto, y luego una vez que ya se había configurado el producto, se habían hecho las copias, se empezaba a difundir. ¿Y cómo se difundía? Se difundía aprendiéndose de memoria. Es decir, había otro grupo de prisioneros o de prisioneras que se aprendían de memoria las noticias y en momentos muertos, en la ronda de paseo del patio, en el momento de ir a recoger el gancho, etcétera, 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 se iban transmitiendo, ¿no?, derivado en las noticias, porque el fin del material era sobre todo sacarlo a la calle, ¿no?, intentar que llegase a los partidos en la calle. Claro, si hablamos de producción escrita en prisión, no nos podemos olvidar tampoco de toda la creación artística y literaria que dentro de las prisiones del franquismo existió, ¿no? Y aquí volvemos un poco a esa idea de cómo la prisión no fue un espacio de parálisis, sino un espacio también de creación, ¿no? La escritura adquirió un valor taumatúrgico, un valor terapéutico para prácticamente todos, pero cuanto más, ¿no?, para aquellos que hacían de la pluma su vida o hacían del pincel su vida. Por lo tanto, son muchos los testimonios de cuentos, de poemas, de novelas, de obras de teatro, de cuadros, etcétera, que nos han llegado también de las prisiones del franquismo, que bueno, muchas veces se trata de personas conocidas o que sus obras después se han convertido en monumentos de memoria, ¿no?, de cierta importancia para el resto de las víctimas, pero que en muchos casos también no debemos olvidar que fue gente sin ningún tipo de experiencia y que por primera vez pues, decidió coger un lápiz o coger una pluma y ponerse a escribir o ponerse a dibujar cuando antes nunca lo había hecho, y fue una forma, ¿no?, de entretenerse en determinados momentos, pero también, ¿no?, ese valor terapéutico que escribir o dibujar tiene en circunstancias adversas o en circunstancias difíciles. Claro que si hablamos de una práctica de escritura protagonista en prisión, pues esa es la correspondencia, ¿no? Es decir, las cartas van a estructurar buena parte del día a día de los presos y de las presas. La escritura, la lectura de cartas van a ser los momentos, digamos, cruciales, ¿no?, más importantes del estado anímico de los prisioneros y de sus familias. De hecho, muchos hablan de la correspondencia como el alimento del alma, ¿no? Antes decía Santi, es curioso, los folletos, ¿no?, que hace el patronato, cómo el régimen da de comer a los presos, a las presas, ¿no?, pues que no les daba de comer, es decir, las familias, lo sabemos muy bien todos, eran las que tenían que surtir de comida, ¿no? Y en muchas de las cartas vemos cómo hay una equiparación total y completa, ¿no?, de las cartas con el alimento, y que muchas veces se prefiere ese alimento del alma que el alimento real, ¿no?, que el alimento de verdad. Por lo tanto, la correspondencia fue un sostén psicológico para las dos partes, ¿no?, porque la prisión, esto también es importante tenerlo en cuenta, la prisión no fue solo los muros de la prisión, ¿no? La prisión fue los muros y todo lo que había detrás de los muros que estaba conectado. La familia sufrió la represión en la misma medida que la sufrió el preso o la presa, y tuvo que organizar su vida en función de esa atención, ¿no?, que sus familiares encarcelados necesitaban. Hay muchos tipos de correspondencia dentro de la prisión. Vamos a ver solamente 3 de ellos, que para mí son los más importantes. Por supuesto, la correspondencia familiar. Vamos a hablar un poquito del derecho a la súplica y cerraremos hablando, y máxime estando aquí hoy Antonio, pues con las cartas en capilla, ¿no?, con las cartas de despedida de los condenados y de las condenadas a muerte. Correspondencia y prisión es un tema difícil de reconstruir a nivel de normativización, es decir, cuando los historiadores y las historiadoras hemos intentado de alguna manera entrever cuáles eran las normas según las cuales actuaban los censores dentro de las cárceles, pues nos ha sido complicado, ¿no?, porque no tiene nada que ver
la normativa que emana de la Dirección General de Prisiones, con lo que luego cada director del centro penitenciario correspondiente entendía de esa normativa y aplicaba. Es decir, la aplicación de la normativa fue siempre aleatoria, cada cárcel fue un mundo completamente distinto y la normativa jugaba mucho con la ambigüedad y con el cambio rápido, ¿no? Por lo tanto, muchas normas no se podían llegar a cumplir porque no daba tiempo a enterarse las familias y los presos de cuáles eran, y eso hacía que a su vez, ¿no?, pues revertía en un castigo mayor al cortar la comunicación entre esos dos polos, ¿no? Sin embargo, sí que hay una serie de rasgos comunes a lo largo de toda la dictadura. Es verdad que hubo momentos en los que se pudo escribir más y momentos en los que se pudo escribir menos y momentos en los que no se pudo escribir. Por ejemplo, en los años 40 va a haber varios cortes de la correspondencia carcelaria, no se va a dejar enviar cartas, pero en todos esos casos nos vamos a encontrar siempre con 4 rasgos muy característicos, muy importantes de lo que suponía la censura postal carcelaria, ¿no? Había 4 normas básicas que todas las cartas debían cumplir, ¿no?, a conciencia si querían llegar a destino. Obviamente, luego hablaremos de cómo había otras estrategias, otras vías clandestinas que trataban de evitar o de saltar esta censura, ¿no? En primer lugar, los tiempos que marcaba el aparato censor, que decían no solamente cada cuánto tiempo se podía escribir, generalmente era cada 15 días, a veces cada mes, a veces cada 2 meses, de forma excepcional una vez a la semana, pero en todo caso siempre había unas horas marcadas y unos días de la semana para poder hacer el intercambio epistolar, ¿no? Y si esos días, pues por lo que fuese, pasaban, pues obviamente se perdía esa oportunidad y se quedaba uno sin carta durante toda la semana, ¿no? Los contenidos de las cartas, también vamos a encontrarnos como el contenido está completamente limitado, es decir, estas cartas nos dicen mucho más por lo que callan que por lo que nos cuentan, porque estaba completamente prohibido dar cualquier tipo de información, excepto hablar del estado de salud propio, de interesarse por el estado de salud ajeno, qué clima hacía, si hacía falta algo de ropa, algún medicamento, cómo iba el negocio, en caso de que hubiese alguna propiedad familiar por la cual uno se podía interesar, o cuáles eran las normas que había que cumplir, cuándo se podía llevar la ropa, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con unos contenidos muy iguales, una limitación, ¿no?, muy fuerte de aquello que se podía decir. También, por otro lado, nos encontramos con la norma del destinatario. Solo se podía escribir a familiares de primer grado y eso hacía que muchas veces pues, hubiese que mentir, ¿no? A veces los censores lo descubrían. Por ejemplo, este intercambio entre un preso y su novia, que se hace pasar por su mujer, pero claro, no están casados, y en una de las cartas se le escapa algo y entonces el censor dice, ojo, novia, esta carta no puede pasar, no está cumpliendo la norma del destinatario. Y junto a eso hay algo también muy importante, que es el formato. Porque claro, cuando hablamos de cartas y de prisión, nos imaginamos pues una carta, una cuartilla, un folio, con su sobre, pues que en realidad lo que más entró y salió de las prisiones cuando hablamos de cartas son tarjetas postales, ¿no? Tarjetas postales que los familiares y los presos tenían que comprar en el economato de las prisiones, muchas veces a precios verdaderamente abusivos y que dejaban muy poquito espacio para poder comunicar y que además, como veis, pues estaban impregnadas, claro, de toda la propaganda del régimen para que todo el mundo supiera que esa tarjeta estaba saliendo o iba de camino a la prisión. Imagínense lo difícil que ya es de por sí escribir en un trocito algo que tenga sentido, pues el nivel de analfabetismo que había en las prisiones del momento, ¿no? Es decir, estamos hablando desde la España de los años 40 a la España de los años 70 hay mucha diferencia, pero en los años 40 hay un 43% de alfabetizados completos en España, todavía menos en el caso de las mujeres. Por lo tanto, en la prisión, que es un microcosmos, ¿no?, donde todo eso se refleja, pues hay muchos presos y presas que no saben escribir o que escriben mal, como veremos algún ejemplo, ¿no? Y eso hacía muy difícil el que en apenas 5, 6 o 8 líneas se pudiera decir algo que tuviese cierto sentido. Por lo tanto, la limitación de espacio y la imposición de este formato no fue algo casual, es decir, fue una forma más de control y una forma más de sometimiento y de represión de los presos y presas y de sus familias. Claro que había vías pues ocultas, ¿no?, o clandestinas,
para luchar contra ese control, contra esas limitaciones. En muchas ocasiones los presos y presas y las familias, a pesar del riesgo que corrían haciéndolo, inventaron, idearon múltiples estrategias para poder llevar a casa, ¿no?, o de vuelta de casa a prisión, mensajes que de otra forma no podrían nunca pasar, ¿no?, bajo la mirada atenta de los censores. Nos vamos a encontrar así, por ejemplo, con cifras o con palabras clave o con un doble sentido que solo van a poder entender los corresponsales. Nos vamos a encontrar con tintas invisibles, tintas que se hacen sobre todo a base de jugo de limón o de vinagre, en ocasiones también. Nos vamos a encontrar con sobornos a los funcionarios de turno. Nos vamos a encontrar con escondites de lo más insospechado. Por ejemplo, aquí vemos unas carteras con doble fondo, ¿no?, dentro de la comida. Aprovechando la comida y aprovechando la ropa, los envíos, ¿no?, de comida y ropa se hacían pasar muchas de las correspondencias clandestinas, bien metidas en la propia comida o bien dentro de los utensilios, ¿no?, de la comida. O, por ejemplo, en este caso, al pasar, ¿no?, esa es la recogida de la cesta de la ropa sucia de la familia para luego poder otra vez dar al preso, en este caso es un hombre, ropa limpia, pues dentro de los dobladillos, ¿no?, de la ropa se escondían las notas, se volvía a coser y era una fórmula muy habitual. En este caso fue descubierto el asunto en cuestión y cada vez que algo se descubría, eso nos ayuda mucho a los historiadores, aunque a las familias no les ayudó nada en su momento, pues era hacer un informe, ¿no?, de la censura donde se explicaba qué método se había empleado para hacer pasar la carta, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ahí encontramos también mucha información dentro de lo que es la correspondencia clandestina, ¿no? Si pasamos a las cartas de súplica, claro, los presos, en función también de la duración de la condena, el derecho a la súplica se podía dar más de una vez, ¿no? Es decir, no recuerdo ahora mismo el tiempo exacto, pero creo que era cada 5 años se podía elevar una súplica a la autoridad competente, ¿no? Nos vamos a encontrar con cómo los presos y presas del franquismo recurrieron de manera muy habitual a la súplica, aunque también es cierto que no todos pudieron hacerlo porque, no sé si han escrito súplicas en su vida, pero es un documento difícil de escribir, ¿no? Hay que manejar pues un cierto protocolo, un cierto lenguaje jurídico-administrativo a nivel formal, ¿no? Tiene que ser un documento bien pergeñado, bien puesto en página, etcétera, 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 y bueno, pues recordando lo que acabo de decir del alto analfabetismo existente en prisión, pues no siempre fue fácil poder redactar un documento de este tipo. De hecho, muchas veces para poder escribirlo se tuvo que pagar a un secretario, bien del juzgado, bien de la prisión, o bien servirse, ¿no?, de algún otro compañero o compañera que supiera escribir bien para poder, o del abogado, efectivamente, muchas veces, para poder hacer ese derecho a la súplica, ¿no? Y las súplicas son documentos que han llamado muy poco la atención de los historiadores y las historiadoras, pero son documentos muy interesantes porque nos permiten ver el otro lado, ¿no?, de la prisión, es decir, el funcionamiento interno del régimen penitenciario. Los presos y las presas van a utilizar la súplica para muchas cosas muy diferentes, algunas de una gravedad extrema y en otras ocasiones necesidades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual encontrar súplicas en las que se pide atención médica, alguna medicina que falta, o, por ejemplo, una visita especial. Esto ocurre mucho cuando un preso ha sido papá, ¿no?, y se acoge al derecho a súplica para que se le pueda llevar al bebé, ¿no?, y que lo pueda conocer. O nos encontramos también con muchas peticiones de perdón, un mal comportamiento que hace que un preso o una presa vaya destinado, ¿no?, o confinado a una celda de castigo, pues el preso está obligado a tenerse el derecho a la súplica, ya pierde una oportunidad para otras cosas, claro, para poder pedir perdón y decir, bueno, pues siento mucho haberme portado mal, es el caso que tenemos aquí, por favor levanten el castigo, y etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto era obligatorio de uso también interno. Y junto a eso nos encontramos con el otro extremo, los casos más graves, ¿no?, que son las peticiones de indulto. Hemos estado antes también, Santiago ha hecho referencia a los indultos. Las peticiones de indulto rara vez partían de los propios presos y presas, estaba mal visto que uno mismo, ¿no?, alegase por él o por ella, y entonces era una labor que en muchas ocasiones se encargaban de realizar las mujeres de los presos, ¿no?, esas mujeres que esperaban horas eternas en las colas de las prisiones para poder comunicar o para poder llevar ropa o comida, esas mujeres que iban
de juzgado en juzgado sin saber, ¿no?, dónde iba a llevar el camión que llevaba a su marido o a su hermana o a su padre, y que pasaban las noches esperando a que sacasen las listas. Esas mismas mujeres eran las que tenían que ir llamando a todas las puertas para conseguir los avales y para, de alguna forma, reunir firmas, ¿no?, para los indultos o para la petición de indulto, o incluso ellas mismas acogerse al derecho de súplica de sus familiares y enviar, ¿no?, una carta que podía ir desde los estratos primeros, podríamos decirlo así, más bajos, ¿no?, que eran sobre todo pues las autoridades penitenciarias, hasta el último estrato, que era ni más ni menos que el propio dictador, ¿no?, el dictador y su familia, porque tanto la mujer de Franco como la hija de Franco recibieron también muchas veces, ¿no?, peticiones de indulto. De hecho, si no me lo he puesto mal, os voy a leer una petición de indulto que a mí me impactó mucho cuando la descubrí, que es la petición de indulto que hace la hija pequeña de un preso que decide escribirle, ¿no?, a la hija de Franco, a Carmencita Franco, le escribe la súplica, él se acoge al derecho de súplica para que perdone la vida a su padre, ¿no? Fijaros, le dice: mi respetable señorita, ruego humildemente me perdone el atrevimiento que significa dirigirme a usted, una señorita de tan alta posición, tan alejada de mí por los conocimientos sociales, por no tener el placer de conocerla personalmente, pero un asunto de la mayor importancia para esta, su humilde servidora, le anima a hacerlo. Me llamo Carmencita, como usted, tengo 12 años y no hago más que llorar, lo mismo que mi mamá. Se trata de mi papá. Está sentenciado a muerte en la cárcel Modelo de Valencia, esperando el día fatal de la sentencia. Considere, señorita Carmen, mi dolor cuán grande será, siendo así que mi papá es muy bueno. Él no ha cometido ni crimen ni robo, solamente la política es lo que le ha conducido a este estado. El escribirle estas líneas es con el fin de rogarle encarecidamente interceda acerca de su papá, que todo lo puede, para que indulte al mío de la pena de muerte, y con ello renacer la calma en esta mi noble casa. Mucho confío en la justicia misericordiosa del caudillo de España, pero grande sería la alegría si su hija Carmencita apoyara mi humilde ruego, con la esperanza de que su papá no se lo negaría, así como el mío tampoco me negó nunca nada, cuando lo que se ha pedido ha sido noble y bueno. Esta es la carta, el indulto que le pide la hija de un preso a la hija de Franco. La súplica, además, tiene otra característica importante, y es el lenguaje de la sumisión que conlleva, ¿no? Para poder elevar una súplica, el suplicante tiene que ponerse por debajo de la persona a la que se le pide, ¿no?, el beneficio, clemencia o favor, y tiene que utilizar un lenguaje específico, un lenguaje laudatorio. En la carta de la niña ya lo vemos, que por lo tanto implica de alguna forma, ¿no?, pues someterse aún más a quien de alguna manera pues está siendo tu verdugo. Entonces, esa retórica de la sumisión de la súplica encierra también un nivel de sometimiento y de castigo que no tenemos que olvidar, porque la escritura muchas veces también sirvió, ¿no?, para castigar de esta manera. Y entrando ya en la última parte sobre la correspondencia carcelaria, la práctica más excepcional, sin ninguna duda, de las cartas escritas desde prisión son las llamadas cartas en capilla, ¿no?, las cartas escritas en los últimos momentos de vida por los condenados y condenadas a muerte por el régimen de Franco, que reciben este nombre, cartas en capilla, porque eran redactadas en las capillas de las prisiones, antesalas de las ejecuciones, donde los presos y las presas pasaban esas últimas horas acompañadas generalmente de otros presos que componían, ¿no?, la misma saca, y por otro lado de los vigilantes de la prisión, el director o directora y el capellán, ¿no?, la figura del capellán de prisiones, que es una figura que recupera el franquismo ya antes del final de la guerra, es decir, creo que el decreto es del año 37, si ahora mismo no me confundo, no es posterior al 39, pues es la figura clave de este momento final de la vida de los condenados y de las condenadas. Las cartas en capilla, al tener que escribirse muchas veces bajo sospecha, ¿no?, y con la cautela propia del momento, pues van en muchas ocasiones a circular por vía clandestina, ¿no? Es extraño que se utilice el vehículo oficial, que es entregar la carta al capellán, y el capellán es el encargado de dar la noticia a la familia y de entregar la carta junto a las pertenencias personales, ¿no? Los presos sabían muy bien que esto no siempre ocurría así, que las versiones de cómo habían sido sus últimos momentos no siempre eran
reales, aparte de que muchos presos o no pudieron escribir porque su estado anímico no se los permitió, o porque su analfabetismo no se lo permitió y no había nadie que escribiese por ellos, o porque no aceptaron ciertos chantajes, ¿no? En muchísimas de las memorias y de los diarios de prisión se comenta, ¿no?, cómo a cambio de confesarse y de comulgar, en ese último momento de vida se daba, ¿no?, un lápiz o un bolígrafo para poder escribir. Si no se hacía así, pues obviamente esta oportunidad se perdía. Hubo quienes se doblegaron en ese último momento porque prefirieron poder despedirse de los suyos, hubo quienes no lo hicieron. Por lo tanto, esa última voluntad, que era la carta en capilla, no fue algo que en todos los casos tampoco se cumpliese, ¿no? Las cartas en capilla, por lo tanto, las vamos a encontrar escritas en multitud de soportes, es decir, las vamos a encontrar en papel, pero las vamos a encontrar escritas, por ejemplo, en tela, ¿no?, en la propia ropa, en las prendas de ropa que llevan los condenados y condenadas a muerte puestos esa última noche. La vamos a encontrar en objetos, ¿no?, que acompañaban en el día a día a los prisioneros y prisioneras, como las cajetillas de tabaco, servilletas de papel, que bueno, pues la familia había mandado con alguna comida, se habían guardado porque el papel era un bien muy preciado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nos vamos a encontrar cartas escritas en los muros. Recuerdo ahora en las memorias de Marcos Ana, en Decidme cómo es un árbol, ¿no?, él cuenta cómo se ofrecía como voluntario durante el tiempo que estuvo en Porlier para bajar a limpiar la capilla después de las noches que había saque. ¿Por qué bajaba? Bajaba porque muchos de los presos habían escrito en la pared sus despedidas, entonces él las pasaba a un papel y así de esa manera podía, ¿no?, hacérselas llegar a la familia. Por lo tanto, nos encontramos este tipo de cartas prácticamente en todos los soportes que podamos imaginar. Y las cartas en capilla son cartas que, digamos, tienen muchas finalidades. Perdón, es que el tema también me hace a mí un poco afónica. Tienen muchos fines, muchas finalidades, pero la principal es la despedida. Despedirse de los seres queridos va a ser la prioridad de quienes redactan estas cartas. Son cartas donde se hace muchas veces un balance de lo vivido, ¿no?, un balance de la vida pasa por delante en esos últimos instantes y se registra también sobre el papel. Son cartas donde muchas veces se pide perdón para las personas que han hecho mal, o al contrario, ¿no?, se pide justicia y se pide venganza. Son cartas donde se hace una especie también de testamento tanto material como espiritual. Material, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy claro, no se listan todas las pertenencias que se tienen y cómo se quieren repartir, cuestiones sobre todo de herencia, pero un testamento también espiritual en la medida en la que se quiere dejar una guía de conducta para el futuro, para los seres queridos, sobre todo en el caso de las madres y de los padres, ¿no?, que escriben y se despiden de sus hijos. Es algo muy habitual encontrar, ¿no?, consejos, ya que no van a estar, consejos que les puedan dar o que les puedan de alguna forma transmitir también a sus hijos e hijas, ¿no? Las cartas en capilla, yo al menos así lo veo, he tenido la oportunidad de leer muchas de ellas, y al final lo que siento y pienso cuando las leo es que fueron como una especie de morfina contra el miedo, ¿no?, y contra la angustia de estos últimos momentos, es decir, que les ayudaron a los condenados y condenadas a muerte a prepararse para morir, ¿no? Fue un momento de preparación, un momento de encuentro con uno mismo, pero también de alguna forma de confesión con los demás, ¿no? Y sobre todo una manera de pervivir, de dejar registro de ese último momento para que quedase para siempre, para que eso se conservase y no se perdiera, ¿no? Os voy a leer algunos fragmentos, si puedo, claro, de algunas de estas cartas para que entendáis, ¿no?, esto que os estoy comentando y podáis, bueno, pues, entender lo que os estoy intentando transmitir, ¿no? Por ejemplo, por estar en Santander y en honor a Antonio también, os voy a leer una carta de Ángel Martínez Ros a su mujer del 30 de noviembre del 39. El primer párrafo de la carta dice así, dice: queridísima Pilar, por fin llegó la hora fatal en la que se va a cumplir una sentencia dictada por la incomprensión. Te escribo unas horas antes de dejar de existir, no para recomendarte nada, no para pedirte los últimos deseos referentes a nuestros queridos hijos, ni para recordarte tantas y tantas ilusiones como quedan truncadas con mi muerte. Te escribo para que sepas que en estos fatales momentos mis recuerdos van hacia vosotros, seres tan queridos a quienes no besaré más, a quienes no veré jamás. O por ejemplo, otra carta
que le escribe Joan Curto a su mujer, a Marina, el 19 de octubre del 39 desde la cárcel de Pilatos en Tarragona. Dice: mi amadísima esposa, no sé cuándo podrán llegar estas líneas a tus manos. Yo ya llevaré algún tiempo en el perfecto descanso. Mi conciencia es ahora como un lago de aguas profundas y cristalinas en el que pasan los temporales y borrascas sin agitarlo ni conmoverlo. No me arrepiento de mi vida, ni de cómo pensé, ni de cómo sentí, ni de cómo obré. Mis hijas pueden levantar la cabeza con orgullo y pensar que su padre fue un mártir de un ideal y una víctima de la intransigencia feroz. Les lego mi ejemplo como norma y me recuerdo como un tesoro de orgullo inapreciado. O, por ejemplo, la carta que Danés Jiménez Lumbreras escribió a su madre y a su hija recién nacida, Hortensia, desde la prisión de Les Corts en Barcelona, el 13 de noviembre de 1940. Queridísima mamá e hija, la 1:30 de la madrugada y se me despierta para llevarme donde unos cuantos hombres apuntarán para quitarme una vida pletórica de juventud. Yo, como otro recuerdo, no puedo dejarte, que más puedas guardar. Te envío estas letras estampadas en estos momentos últimos. En la mesa que ahora me sirve de apoyo hay flores, y me las ha ofrecido no la oficial, la que tú conoces, sino la otra, llamada Doña Teresa, para que sean mis compañeras de tumba. Y yo os envío un capullo para que guardes tú hasta que vivas, y después hagas entrega de él en esta carta a mi hija, para que siga conservando. Serían algunos de estos ejemplos de las cartas en capilla, y termino con una reflexión en relación a esta última frase, ¿no? La conservación de la correspondencia. Cuando los historiadores y las historiadoras trabajamos con documentos personales, tenemos que combinar muy bien, ¿no?, dónde encontramos esas fuentes, porque muchos de estos documentos están precisamente en los archivos de la represión, es decir, forman parte de los expedientes de los presos y de las presas, y dentro de esos expedientes son pruebas para reprimir a los mismos o a sus familias. Por lo tanto, cuando esos documentos están dentro de los expedientes, tenemos que interpretarlos de una manera muy distinta a cuando los encontramos dentro de ese registro, ¿no?, más íntimo, más personal o más privado, que podemos, desde luego, situar en las casas de la gente, pero también pues, en muchas de las asociaciones y de las fundaciones de partidos, organizaciones políticas y sindicales, o en los archivos de la escritura de la memoria popular, ¿no?, que son archivos personales más grandes donde la gente va llevando sus cosas, porque como en este país no tenemos una política pública de la memoria, pues parece que solo hay que guardar lo de la gente importante y los demás pues allá cada uno que dónde lo tira o qué hace con ello, ¿no? Entonces, bueno, estos archivos vienen un poco a intentar suplir esa falta para que documentación de este tipo precisamente no desaparezca, ya que las grandes entidades públicas no la quieren, ¿no? Entonces, bueno, que tengan también un espacio de memoria, un espacio de conservación. Dentro de la documentación que está en ese ámbito personal, claro, hay casos muy dispares, ¿no? Nos encontramos muchas veces con testimonios que no han podido sobrevivir, que se han tenido que destruir por miedo de las familias, con testimonios que se escondieron en un momento y que luego, cuando se ha ido a recuperarlos, pues tampoco ya se han podido encontrar, ¿no? Y luego es algo también muy común que esos testimonios sean testimonios que se guardan, y perdón por la comparación que voy a hacer, que quizás no es muy acertada, como verdaderas reliquias, ¿no? Es decir, como algo sagrado que se tiene en casa y que se guarda en un lugar muy específico, o muchas veces pone, ¿no?, marcado en el salón, por ejemplo, o en un pequeño altar dedicado a la persona que no está, ¿no? Es decir, son documentos que constituyen de alguna forma la representación del ausente, que como tal son dignos de una devoción particular, privada, íntima, un luto personal que hace que no salgan de ese círculo, ni quieran salir de ese círculo. Pero por el contrario, nos encontramos muchas veces otras personas que quieren convertir lo privado en público, ¿no?, que esa conmemoración que se realiza de manera íntima la quieren sacar a la calle, y es la manera que tienen también para reivindicar la dignidad de sus seres queridos, ¿no? Y hay muchísimos actos en muchísimos lugares, aquí tenéis los cementerios, pero podríamos hablar de muchos lugares donde se vuelven a leer, ¿no?, las cartas, los diarios, las memorias de todas estas personas, o que incluso, ¿no?, se organizan respuestas tardías, obviamente, ¿no?, a cartas que no tuvieron en ese momento respuestas de las familias, porque ya no hubo más correspondencia por la desaparición de las víctimas, pero que se responden a lo mejor pues pasados 80 años o 100 años, o los nietos no responden a sus abuelos. Es decir, que a pesar de todo
de que estos documentos sean lo que son y nos digan lo que digan. Son documentos llenos de vida, ¿no? Y llenos de esperanza, porque gracias a ellos hoy no solamente se está recurriendo, ¿no? Muchas veces a juicios injustos, o se está de alguna manera solicitando indemnizaciones, si es que alguna vez se termina este tema también, sino que de alguna forma pues, se está compartiendo, ¿no? El dolor y el sufrimiento vivido, aunque sea después de tantísimos años. Por lo tanto, son documentos vivos, son documentos que están con nosotros y que no tenemos que tener nunca miedo de hablar de ellos, de sacarlos a la luz, porque son tan historia o más que cualquier otro tipo de documento. Muchas gracias. Mientras sube el tema de gobierno, por favor, puede subir. Esta es una postal que nos ha traído José Luis Pajares, del prisionero José Pringas Secades, de Laredo. Ahora, no es lo tuyo, ¿eh? Simplemente nos lo ha traído un compañero de Laredo y quiere expresamente que la leamos. Y dice: querida esposa, me alegraré que al recibir estas 4 letras te halles buena en compañía de nuestros hijos. Y nieta, yo bien. Socorro, recibí la tuya en la cual me dices que has girado a Faustino 25 pesetas y que a mí me lo harás esta semana que viene. Mira, a mí me giras cuando puedas. Yo no quiero que por girarme lo paséis mal. Ya comprendo demasiado que todo está a expensas tuyas. Socorro, di a Faustino y a Felipe que me deben carta. También te diré que estoy esperando las fotos. Me dirás si pescan mucho o poco y qué tiempo hace. Por aquí mucho calor. Hoy, Santiago, otros años íbamos a comer con los hijos al Mendoza. Este año qué lejos estamos. Yo creo que pronto estaremos juntos. Sin más besos a los hijos y nietos. Escribe pronto. Buenas tardes a todos. Después de haber escuchado estas cartas y estos testimonios tan conmovedores, pues yo vengo aquí a contar también un testimonio vivo. Hoy ya no, porque ya mi padre falleció, pero lógicamente pues yo lo he vivido. Está todo relacionado con un soneto inédito que escribió José Hierro, dedicado a mi padre. Y qué casualidad. Este soneto se escribió en el año 41 en la cárcel provincial, que los que sois de aquí sabéis que está a nada, a unos metros de aquí, que hoy pues no existe. Por un lado pues muchísimo mejor. En realidad, esto que voy a contar es como, digamos, un pequeño homenaje que yo hago a mi padre, pero yo creo que, dadas las circunstancias, el poco caso que se ha hecho a todas estas personas y víctimas que sufrieron lo que fue el franquismo, yo quiero que esto sea dedicado pues para todos aquellos hombres y mujeres que lucharon simplemente por una idea que es la libertad y que hoy todavía cuesta tanto conseguir, por desgracia. Entonces, para que ustedes se sitúen un poco en lo que fue este soneto, el porqué y el cómo se escribió, yo quiero leerles unas líneas para que así lo puedan entender mejor. No obstante, me gustaría hacer una pequeña puntualización. En el cartel se me pone como hijo de represaliado. En realidad, mi padre fue depurado, porque mi padre era funcionario del Estado, ganó las oposiciones era abogado y ganó las oposiciones a secretario de Sala del Tribunal Supremo. Con lo que quiere decir que cambia un poco, ¿no?, la terminología, aunque sí que fue castigado, pues estuvo 9 años en prisión y 7 meses con pena de muerte, casi nada. Entonces voy a leer unas líneas para que ustedes comprendan este soneto que fue escrito por José Hierro. Ante todo, muchas gracias, Elsa, por contar conmigo y que yo pueda contar este testimonio. Vuelvo a repetir.
En primer lugar, mi agradecimiento una vez más a esta sociedad cultural por permitirme dar a conocer un poema inédito de José Hierro titulado Semblanza, dedicado a mi padre, Matías Domínguez Gil Cuesta, conocido por todos como Don Matías. Me conmueve la lectura de este poema por el lugar en el que fue escrito, la prisión provincial de Santander, 1941. Un joven José Hierro, de 19 años, que siempre se reconoció cántabro, no en vano solo vivió 2 años en él. Compone este poema a mi padre, fruto de compañerismo y respeto que se tenía, pues en realidad es lo único que les quedaba en aquellos tiempos duros en la prisión. En Semblanza, José Hierro mira a mi padre con respeto y a la vez con ánimo de poeta que juega con la imaginación y el lenguaje. El ojo azul, juzgando golondrinas, era en uno de sus versos. Mi padre tenía los ojos azules y era abogado. Fueron tiempos duros, mencionaba hace unos momentos, pero también en la cárcel, entre los presos, reinaba un clima de compañerismo, de apoyo, de solidaridad, de aprendizaje, que nuestro poeta recordará con esta frase: no fui a la universidad, pero para mí la universidad ha sido la prisión, pues aquí me encontré con grandes intelectuales. Mi padre tenía 27 años y destacaba ya en su profesión de abogado, a pesar de su juventud. Este hecho quiso ponerlo al servicio de sus compañeros reclusos, que les ayudaba a redactar sus recursos para intentar disminuir la pena, que en su mayoría era pena de muerte, es decir, fusilamiento. Por este motivo, en señal de agradecimiento, el poeta José Hierro le dedicó este poema, Semblanza, que sirvió para que entre ellos comenzara una gran amistad de cariño y admiración mutua que duró toda la vida. Es verdad que mi padre tuvo el respeto y el reconocimiento de la abogacía de Santander, porque era un caballero y un hombre bueno en el buen sentido de la palabra, que diría nuestro gran poeta Antonio Machado. Hombres que dieron mucho sin pedir la mano, que continuaron con su vida sencilla en la sombra. Hombres que sufrieron incomprensión de muchos, pero que como mi padre nunca les dio ningún espíritu de revancha. Y por último, confirmo mi compromiso con la memoria histórica para que todas aquellas personas que sigan en los cementerios con fosas comunes reciban una sepultura digna en la que puedan acudir sus familias. Muchas gracias. Y ahora, mi querida amiga Ana Rebollero, tengo el honor de que lea el poema de José Hierro. Tuvo unas barbas húmedas, marinas, y pálida y desnuda era la frente, domador de los rojos del poniente, el ojo azul cruzando golondrinas. Un otoño bárbaro podó en finas ramas las barbas, se hizo transparente su gesto de profeta adolescente. Con el azar jugó a las 4 esquinas. Hoy, flacos en la ropa, queda el gesto. Es la luz su mejor libro de texto y engarza rosa y rosa su rosario. Ama las horas porque borran huellas en la serenidad y en las estrellas. Estudia su futuro itinerario. Prisión Provincial de Santander, 19 de septiembre del año pasado.
yo solo quería hacer una pregunta, Santiago. Una vez llegada la democracia, ¿no se ha podido recuperar o dejar como monumento público algo de las cárceles que han tenido tantas expresiones? Pues la pena, cuando comentaba Verónica precisamente lo de Carabanchel, pues hubo una movilización bastante grande, no solo del barrio, de las asociaciones de vecinos, sino también, lógicamente, de las asociaciones de expresos políticos que habían estado allí en Carabanchel. Como ha dicho, es una prisión que estuvo durante todos los 40 años, durante toda la dictadura, y llegó casi hasta el año 2000. Bueno, pues ahí primaron los intereses inmobiliarios y los intereses económicos, y entonces pues lo quitaron. Aparte de que el Partido Socialista, pues hay que decirlo, la realidad, pues el Partido Socialista cuando está en la oposición pues es muy de izquierdas y tiene muchas reivindicaciones, pero luego cuando está en el gobierno el tema de la memoria. Ahora, por ejemplo, afortunadamente ya en el gobierno está recuperando las reivindicaciones que le habíamos hecho desde el movimiento memorialista, porque cuando se hizo la ley de 2007, pues ya desde ciertos sectores, como las asociaciones, criticamos lo limitada que se quedaba esa ley, lo corta que se quedaba, que no tenía suficiente recorrido, y bueno, pues ahora por fin parece que el PSOE quiere completar lo que hizo entonces, pero bueno, no termina de hacerlo. El tema de las cárceles, precisamente hablábamos antes, pero sé que yo en Segovia, precisamente hay una cárcel que sí que está todavía viva, por decir, el ayuntamiento la ha asumido como propia, hay un centro cultural y hay, bueno, pues hay exposiciones, se ha grabado pues alguna película, Tres de Rosas y alguna más, y bueno, pues precisamente ahora en febrero esperamos que se inaugure una especie de memorial, o al menos aparte no sé si estoy diciendo antes de tiempo porque no está oficialmente, a ver si me desautoriza el ayuntamiento, pero bueno, estamos trabajando para que haya algunas celdas que tengan un espacio de memoria, de recuerdo, pero que tengan también un espacio de historia, porque está muy bien conmemorar, hay que combinar, yo creo, y es interesante combinar algo bonito, estético. Hay una celda que se llama Marcosana, que le hizo un artista, que es muy bonita y la verdad que está tremendamente interesante, con una cama, con unas imágenes, pero claro, los historiadores pretendemos o pensamos que también debe haber algo histórico que sea como eran las celdas, una celda muy bonita, está muy bien para verla, pero es que en esas celdas padecieron y vivían hacinados, y en esas celdas compartían 5, 6 o 10 o 12 y dormían de lado y tenían que decir por la noche, nos damos la vuelta a todos, o sea, esas cosas pues hay que ponerlas tal y como eran. Entonces bueno, pues hay algunos lugares donde se intenta recuperar. Por ejemplo, Foro por la Memoria de Segovia en 2010 hizo ese planteamiento al Ayuntamiento de Segovia. Bueno, estamos en 2008, por fin parece que va a llegar y bueno, pues esperamos que eso se haga. Es una pena que se hayan ido perdiendo, que en Badajoz la Plaza de Toros, donde hubo esa salvajada, pues no tenga ni placa y sea un centro comercial. Pues bueno, pues se están intentando recuperar en algunos lugares. En Madrid, por ejemplo, pues el espacio ventas, por ejemplo, pues hay un jardín, monolito y demás. Entonces hay unas señalizaciones, en algunos lugares hay señalizaciones, pero cárceles, pues la de Segovia, pues esperamos conseguir poco a poco pues que haya 5 o 6 celdas, y si eso va bien, pues seguiremos reivindicando, porque claro, el contenido, lo que ha contado maravillosamente, perdonad el paréntesis, lo que ha contado con esa seriedad, con ese rigor y con ese corazón, que yo creo que es lo importante, porque lo que está contando es lo de personas, el sufrimiento de personas que además eran personas que defendían la democracia, que defendían los valores que tenemos ahora. Es lo triste y lo sangrante y lo injusto. Pues eso hay que contarlo, y contarlo además con ese corazón. Bueno, pues esas cosas yo creo que hay que hacerlas, y bueno, hay que mantenerlas, y seguimos presionando desde el movimiento memorialista. En Madrid sigue habiendo manifestaciones para que Franco hagan todo lo posible para que no le lleven del Valle y lo lleven a la Almudena. Es que son cosas increíbles, que estamos en democracia y que bueno, pues que hay que recordarles desde los partidos de Izquierda Unida. Pues lo único que contaría o diría, como dice esta señora, es que aquí la culpa de todo es cuando esto empezó, por así decirlo, una democracia que nunca fue, y claro, que solo tenemos que agradecer, pues por ejemplo, a Felipe González. Claro, otro que se llevó
Escúchame, mira, perdona que te interrumpa, Cielo. Yo fui a Barcelona, verás, mi prima hacía los 25 años de casar, bueno, y entonces la delegada del Estado se quedaba en casa de mi prima. Bueno, estuvimos con ella hablando hasta las 6 de la mañana. Y me dijo que Felipe González, cuando cogió el puesto, había muchísimo dinero en España y de repente desapareció. Y un sueldo para comprar la finca que compró y todo lo que tiene. Anda, por favor. Pues Socialista no tiene nada. Pues eso, como que dice esta A señora. Felipe González le conocí yo con una chaqueta de pana, toda raíces, estaba llena de mierda, y perdona la De expresión. toda España. Sí, conocemos todos le conocemos así. Pero es que Eso era el socialismo claro, que hemos tenido en volvemos a lo mismo, es que fue una democracia absurda que no tiene nada más que el nombre, porque lo primero que tenían que haber hecho es poner las cosas en su sitio. Por ejemplo, la familia Franco, de que les viene todo ese dinero, de que les vienen todos esos privilegios, y aquí les dieron una inmunidad fiscal y borrón y cuenta. Para eso Ya desde ahí hasta ahora hemos seguido mal. Ahora el que tenemos, el guapo de turno, parece ser que quiere sacar la momia, y hasta que no lo veo no lo voy a creer. Yo ves para Ha dicho que creer. sí, claro, sí. Sí, ya Pero veremos. eso. Era, Sí. Es que no llega, claro. No llegas. No, bueno, aunque estoy un poco afónico y no tengo una buena voz, creo que se me oye. Es que tú en tu exposición has hablado de, no recuerdo la cifra de víctimas. Yo he querido entender que te referías a víctimas fusiladas. fusilados. Y también, insisto, ha dicho que su padre no fue represaliado, que fue depurado. Yo, en mi humilde trabajo de memoria local que estoy haciendo, trato de considerar víctimas y represaliados a todos. El hecho solo, aunque tu padre no hubiera estado en la cárcel, el hecho de haber sido depurado le hace víctima y le hace represaliado. Y a la señora que iba y le quitaban el colchón y las manos, las requisas que hacían los falangistas. Sí, pero es que la distinción que se hace es porque los depurados podían ser funcionarios, militares, Los represaliados. que en el caso de mi padre, concretamente, fue porque él, lógicamente, era republicano, era un admirador de Azaña, de Besteiro, de todos de la época, y en su momento él a la República y siguió en su puesto de trabajo. Entonces, como les pasaba a los maestros, les pasaba a muchos profesores, les depuraban. Como hace poco en televisión ha salido la vida de María Godínez. Fue depurada, pero como tuvo unos testigos muy de derechas y tal y cual, pues no llegaron a encarcelarla, la postergaron, pero más o menos pudo seguir en su trabajo. Mi padre, como otros como mi padre, no lo consideraron así, le anularon la plaza hasta que ya después llegó la amnistía, esa amnistía de caca y moco, que bueno, más o menos le reconocieron, no todo, pero bastante. Pero como en el caso de él hubo muchísimos en España. Esa es la pequeña diferencia que vosotros lo sabéis. Sí que, bueno, el castigo le tuvo igual, siendo funcionario no siempre. Eso hasta 9 años y 7 meses de pena de muerte. Represaliado, víctima y depurado. Sí, claro. ¿Querías alguien? Sí. Ya puedo hablar. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y un abrazo solidario y agradecer vuestra presencia en nuestra capital y vuestra contribución solidaria, como no, para la memoria histórica. Es un momento propicio y creo que es justo y necesario hacer una denuncia pública del gobierno de Cantabria, liderado por el señor Revilla y secundado por la citada señora María Dolores Gorostiaga, porque ocurre que estas personas, como todos sabemos, acceden al gobierno principalmente para
asegurarse un futuro económico de por vida. Y esto se repite dramáticamente en todo el resto de España. No vienen a servir, sino a servirse. Y esto lo sabemos todos. Pero vamos a concretar, para no extendernos en exceso, y decir que el gobierno de Cantabria es, por lo que la memoria histórica se refiere, es indigno. Una prueba de su indignidad es que, habiendo solicitado oficialmente como presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad una reunión oficial con el presidente de Cantabria para hablar de las fosas comunes de Cantabria, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cuyos orígenes son de dominio público, habiendo sido delegado del sindicato vertical en Torrelavega, con camisa azul y correaje negro, a este señor, repito, le pedí, en nombre de la asociación, una reunión para hablar de las fosas comunes de Cantabria. Lo que hizo fue dar por respuesta al silencio y remitirnos a través del secretario a la vicepresidenta entonces, Dolores Gorostiaga. En este lapso de tiempo, Revilla, que a nosotros nos niega la visita, recibe públicamente y notoriamente, con prensa, radio y televisión, a Maite Pagazurtundúa, presidenta de una asociación de víctimas del País Vasco. Y no quiero equivocarme, creo que la dio del orden de los 60.000... No, 92.000 euros, que lo tengo escrito. Pues claro. Y a nosotros no nos recibe a una asociación del País Vasco y encima la obsequia económicamente con una cantidad importante. Esto por lo que se refiere al presidente de Cantabria. Bueno, pues a la vicepresidenta de Cantabria, a la cual me vuelvo a dirigir oficialmente para hablar de las fosas comunes de Cantabria, por aquella época coincide que yo estoy investigando una fosa común en el cementerio de Valdecilla, en Solares, y de la investigación llego a saber quiénes son los que están allí enterrados y contacto con sus familiares. Con este motivo elegimos una placa en el cementerio de Valdecilla y entré en contacto con los familiares. También decir de pasada que las ejecuciones en las fosas comunes en esta provincia, y deduzco que en el resto de España, los detenían en un municipio y los asesinaban en otro municipio, después de obligarles a acabar la fosa común y asesinarles y arrojarles a dicha fosa. Entonces, en esa época coincide que tramito la petición a la vicepresidenta pidiendo la entrevista y la anuncio que me van a acompañar 5 familiares de la fosa común recién investigada. Hasta este momento, esta señora, de una manera inconcebible e indigna, no se ha dignado en contestarme. Paradojas, pues que Zapatero me ha contestado en 2 ocasiones y esta señora aquí no me contesta. Es una puta, ¿no? Y digo, y termino y concluyo diciendo que en los actos dramáticos de la estancia en Capilla, antes de ser fusilados, había una frase que se repetía con frecuencia y era dicha por parte del párroco, claro, porque
él es cuando tiene opción de ejecutar la posibilidad de rescatar a esas ovejas descarriadas y volverlas al redil. Esa frase se repetía continuamente. Y un aspecto donde se pone de manifiesto la influencia que el párroco obra en estos presos, que lamentablemente algunos entran y confiesan y comulgan. Las cartas que escriben, muchas de ellas, anotan y escriben párrafos donde se nota dramáticamente la influencia del párroco, estando en capilla. Y termino con una nota simpática dentro del drama, y es que un fusilado de un pueblecito cercano de aquí de Astillero, estando en capilla para ser fusilado junto con sus compañeros, le dice el preso al cura: oiga, padre, si ese sitio que usted nos invita es tan hermoso, es tan deseado, vamos a ser tan felices, histórico y texto, coño, ¿por qué no se viene usted con nosotros? Esto es histórico. Bueno, pues después de... ¿Quieres contestar? Sí, es que hay dos cosas, si es posible. Sí. Lo que te decía por aquí el compañero, lo del tema de represaliados, absolutamente todos los que fueron castigados, perseguidos o sancionados por el franquismo, pues tienen esa categoría de represaliados en cualquiera de sus variantes. Sean depurados desde el enterrador del pueblo más pequeñito, un caminero de cualquier diputación provincial, los maestros es lo más conocido, pero es que todos, cualquier funcionario, empleado municipal, empleado de las diputaciones provinciales o catedráticos de universidad, absolutamente todas las categorías sufrieron represión, sufrieron esa depuración, ese procedimiento de depuración. Fueron castigados porque la dictadura lo que pretendía era sancionar y castigar absolutamente por todas partes. Y esa sanción económica, la expropiación de bienes, ya fuera una vaca, ya fuera una oveja, o ya fuera la bicicleta, o ya fueran los paños de cocina de una persona, eran incautados y eran sancionados económicamente, y eran encarcelados y eran fusilados. Y lo que decía antes del tema del cura es también muy significativo. El cura tenía, el único interés o el único empeño que tenía era que confesara y comulgara el preso. No tenía interés en evitar que esa pena de muerte se ejecutara. No tenía ningún ánimo, la mayoría. También curas que intervinieron y evitaron ejecuciones, pero la mayoría de los curas, su empeño era precisamente ese, de conseguir su logro, su pequeño logro de conseguir la conversión. Y personas, como comentaba antes Verónica, Matilde Landa murió, se suicidó en la cárcel de Mallorca porque la estaban coaccionando, la estaban presionando para que ella se convirtiera, para vender el régimen, la dictadura, la conversión de una presa comunista, y la chantajeaban diciendo que sí, se convertía al catolicismo y lo hacía públicamente, habría ayudas para las madres, para los que tenían niños, para otras presas. Y no soportó la presión y se suicidó. Y eso yo creo que también es importante. El régimen, la dictadura fue absolutamente cruel, salvaje, y eso es lo que hay que seguir denunciando. Y por eso, si me dejáis, termino. Una de las cartas de Capilla, de un señor, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero era de Madrid, y decía, además de su mensaje a la familia y demás, un mensaje político. Dice: por favor, camaradas, el franquismo no distingue socialistas, republicanos, comunistas. El franquismo nos mata a todos por igual. Por favor, UHP, Unión Hermanos Proletarios, es lo que tenemos que seguir haciendo. La izquierda tenemos que estar unidos, porque los de la derecha, antes de Vox hasta Ciudadanos, todos están perfectamente unidos y lo tienen clarísimo. Así que nosotros pues vamos a tenerlo también claro, unidos por ello, ¿no? Yo creo a lo que ha sido la charla. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Santander, Santiago.
Verónica, muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Sisto, menudo mensaje, menudo testimonio. Y a Gemma Rebolledo, muchísimas gracias por la emoción que ha puesto. Antonio Tañón, también agradecerte tu presencia. José Luis por traernos la carta y a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias.